Queridos auditores, con un profundo sentir en el alma y con la solemnidad que amerita el sumergirnos en las profundidades de un texto ancestral, les doy la más cordial bienvenida a este instante de reflexión que hemos preparado para ustedes. Hoy sus amigos en este viaje de conocimiento les invitamos a explorar juntos un mensaje que, aunque antiguo en su origen, palpita con una verdad eterna en el corazón de cada uno. Efectivamente, hoy nos adentraremos en el quinto capítulo del libro de Oseas, según la venerable traducción de la Reina Valera de 1960. Un pasaje que proviene de una tradición bíblica inmensamente rica, Y compleja. tejida con hilos de historia, de advertencias que resuenan a través del tiempo, Y para aquel que se disponga a escuchar con atención, y un espíritu abierto. de enseñanzas sorprendentemente relevantes para la travesía vital que cada uno de ustedes transita. Nuestra misión en esta inversión, apreciado oyente, es desentrañar las verdades esenciales que yacen en estas palabras escritas hace tanto tiempo. Queremos juntos intentar comprender su significado más profundo, trascendiendo las barreras del tiempo y las particularidades de su contexto original, para así iluminar con su sabiduría nuestras propias vidas, sin importar la diversidad de sus experiencias personales, sus creencias arraigadas o el camino que hayan elegido recorrer. Permítanme preguntarles, para comenzar este análisis, ¿cuál es la situación que el profeta Oseas nos presenta en este quinto capítulo? El capítulo que hoy nos convoca nos sitúa en un escenario de inminente juicio divino sobre el antiguo pueblo de Israel, focalizándose específicamente en las tribus de Efraín y Judá. Es crucial comprender que la mirada de este juicio no se posa únicamente sobre la masa del pueblo, sino que también escruta a sus líderes, los sacerdotes que debían guiar espiritualmente, la casa real que representaba la autoridad terrenal y los príncipes responsables de la justicia. La raíz de este severo juicio reside en su persistente apostasía, en su infidelidad a la alianza sagrada que habían establecido con Dios. En esencia, se habían desviado del sendero de rectitud que les había sido cuidadosamente trazado. Entonces, como usted bien señala, nos encontramos ante una comunidad en su totalidad, desde sus más altas figuras hasta el último de sus miembros, desviada de la senda que debían seguir. Y para transmitir la gravedad de esta situación, el profeta Oseas recurre a imágenes sumamente poderosas, a un lenguaje cargado de simbolismo elocuente, ¿verdad? Profundicemos un poco en estas figuras retóricas que nos presenta el texto. Así es. Ya desde el primer versículo somos confrontados con metáforas de un impacto considerable. Se nos habla de un lazo en Mizpa y de una red tendida sobre Tabor. Estas imágenes no son casuales. Evocan la idea de trampas insidiosas, de engaños sutilmente dispuestos en el camino para desviar al pueblo de su rumbo espiritual. No se trata de errores ingenuos o de tropiezos accidentales, sino más bien de estrategias, podríamos decir, urdidas por fuerzas oscuras para apartarlos de lo que verdaderamente es esencial para su bienestar. Pensemos por un instante en cuántas redes se tienden hoy en día en nuestra sociedad, cuántos lazos nos acechan bajo la forma de promesas vacías o distracciones perniciosas. Un lazo y una red. Qué manera tan gráfica y elocuente de ilustrar cómo uno puede verse atrapado en circunstancias adversas o en patrones de conducta dañinos sin siquiera percatarse plenamente de cómo ha caído en ellos. Y luego el texto menciona la prostitución y la contaminación de Israel. Para aquellos que nos escuchan y quizás no estén familiarizados con este tipo de lenguaje, ¿a qué se refiere específicamente esta terminología en el contexto bíblico? En el entramado del pensamiento bíblico, estas palabras portan un significado simbólico muy profundo y cargado de implicaciones. Sí. La prostitución espiritual no alude a una conducta moral en el sentido moderno, sino que se refiere a la infidelidad del pueblo hacia Dios, a su inclinación a seguir y adorar a otros dioses, a adoptar prácticas religiosas que eran completamente ajenas a la alianza exclusiva que mantenían con su Creador. La contaminación, por su parte, es la consecuencia directa e inevitable de esta infidelidad espiritual. Representa la impureza moral y espiritual que resulta de abandonar el camino de rectitud y verdad que les había sido revelado. Es como si una relación de profunda intimidad y fidelidad mutua se hubiera visto irreparablemente dañada por la traición y el abandono. Es como si ese vínculo sagrado y especial que existía entre Dios e Israel se hubiera corrompido por completo debido a esta deslealtad. Y en el versículo 4 se alude a un espíritu de fornicación. Se trata de un simple desliz momentáneo, de una debilidad pasajera, o describe una condición mucho más profunda y arraigada en el ser del pueblo. No estamos hablando aquí de una simple falta o de un tropiezo ocasional. El espíritu de fornicación describe una inclinación profundamente arraigada en el corazón del pueblo. Una disposición continua y firme hacia la idolatría y la desobediencia a los mandamientos divinos. Es una fuerza poderosa que los impulsa persistentemente a alejarse de Jehová, una suerte de ceguera espiritual autoinducida que les impide discernir la verdadera gravedad de sus acciones y las nefastas consecuencias que inevitablemente acarrearán.
Una ceguera, como usted bien dice, que los conduce incluso a la negación de su propia realidad, porque el versículo 5 nos dice que la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. ¿Cómo podemos interpretar esta afirmación tan contundente y reveladora? Aquí se nos revela una verdad amarga y paradójica. La propia arrogancia del pueblo, su orgullo desmedido y su obstinada negativa a reconocer sus errores y a humillarse ante la evidencia de sus faltas, se convertirán en la prueba irrefutable de su pecado. Sus propias acciones, las consecuencias palpables de sus decisiones equivocadas, hablarán con una elocuencia mucho mayor que cualquier intento de justificación o negación verbal. Tropezarán y caerán víctimas de su propia obstinación y vanidad. ¡Qué ironía tan punzante! Intentan desesperadamente ocultar sus faltas y minimizar sus transgresiones, pero su propio comportamiento, como un espejo implacable, termina por delatarlos ante sus propios ojos y ante la justicia divina. Y luego, en el versículo 6, observamos un intento por parte del pueblo de buscar a Jehová a través de la ofrenda de sacrificios, con ovejas y con sus vacas. Sin embargo, esta búsqueda resulta infructuosa. ¿Cuál es la razón profunda por la que este esfuerzo no logra el resultado esperado? La clave para comprender esta aparente paradoja reside en la motivación que impulsa estos actos. La búsqueda de Dios que emprenden carece de sinceridad genuina, de un verdadero arrepentimiento nacido en lo profundo del corazón. Se trata más bien de un mero ritualismo vacío de contenido espiritual, de una formalidad externa desprovista de la sustancia de una fe viva y contrita. Se han alejado tanto de la esencia de su relación con Dios que los medios externos, los sacrificios ofrecidos por sí solos, no son suficientes para restablecer la conexión vital que se ha perdido. Es como intentar sanar una herida profunda con una simple curita superficial. Es como intentar recomponer una relación fracturada a través de regalos o gestos superficiales, sin abordar las causas subyacentes del conflicto y sin un sincero reconocimiento de la propia responsabilidad. Y la situación se torna aún más compleja cuando se menciona la aparición de hijos extraños en el versículo 7. ¿Quiénes son estos hijos y qué representan simbólicamente en este contexto? Estos hijos extraños simbolizan las alianzas políticas o las prácticas religiosas que el pueblo de Israel ha adoptado y que son completamente ajenas a la voluntad revelada de Dios. Representan la peligrosa mezcla de lo sagrado con lo profano, la infidelidad a la exclusividad de su pacto con Jehová al involucrarse con otras deidades y costumbres paganas. Esas desviaciones traen consigo la ineludible promesa de una pronta consumación, de un juicio que llegará de manera inesperada y con consecuencias definitivas. Una mezcla, como usted acertadamente señala, inherentemente peligrosa, que invariablemente termina por erosionar y debilitar el núcleo de la identidad y la fe. Y de repente en el versículo 8 resuenan con fuerza señales de alarma inconfundibles. Bocina en Gabá, trompeta en Ramá, zona de alarma en Betabén. ¿Qué sentido de urgencia y de advertencia transmiten estos sonidos estridentes? Son llamados desesperados a la atención, advertencias claras y directas de un peligro inminente que se cierne sobre el pueblo. La bocina, la trompeta, la alarma tienen como propósito despertar a la comunidad de su profundo letargo espiritual, confrontarlos de manera ineludible con la cercanía del juicio divino y, con suerte, motivarlos a un arrepentimiento sincero antes de que sea irremediablemente demasiado tarde para evitar las consecuencias de sus actos. Una especie de toque de atención divino, sonoro y penetrante que busca sacudir la conciencia endurecida del pueblo. Pero lamentablemente pareciera que la respuesta esperada no se materializa, porque el versículo 9 anuncia con tristeza la asolación que se cierne sobre Efraín. ¿Cuáles son las implicaciones profundas de esta desolación profetizada? La asolación implica la destrucción completa, la ruina como consecuencia lógica y justa de su persistente desobediencia a los mandamientos de Dios. Jehová, en su infinita paciencia, había dado a conocer la verdad a las tribus de Israel, pero ellos, en su libertad, eligieron hacer oídos sordos a su voz, prefirieron seguir sus propios caminos desviados y ahora se enfrentan a las dolorosas e inevitables consecuencias de sus decisiones equivocadas. Y no solo el pueblo en general sufrirá las consecuencias de su desobediencia, sino también aquellos que ejercían liderazgo sobre ellos. El versículo 10 compara a los príncipes de Judá con aquellos que traspasan los linderos. ¿Qué significado profundo encierra esta particular imagen? Traspasar los linderos, en el contexto de la antigua sociedad israelita, era una grave violación de los límites de propiedad establecidos, un acto flagrante de injusticia y de profundo desprecio por el orden social y legal divinamente instituido. Al comparar a los príncipes de Judá con quienes cometen esta transgresión, el profeta denuncia su corrupción, su abuso de poder para beneficio propio y su quebrantamiento de los principios fundamentales de la justicia divina. La ira de Dios, como una corriente impetuosa, se derramará sobre ellos. Una imagen impactante de una ira divina que parece incontenible ante la magnitud de la injusticia. Y luego, en el versículo 11, se escribe a Efraín como vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades.
¿Cuál es el peso específico de esta acusación tan directa y reveladora? La vejación y el quebrantamiento son el resultado natural y predecible de perseguir ilusiones, de depositar la confianza y las energías vitales en cosas vacías y desprovistas de valor eterno. Efraín prefirió las vanidades fugaces del mundo a la verdad sólida y perdurable de Dios, y ahora inevitablemente sufre las amargas consecuencias de esa elección fundamentalmente equivocada. Una elección, sin duda, profundamente actual para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces en nuestra propia existencia nos dejamos seducir por lo efímero, por aquello que brilla con apariencia atractiva pero carece de sustancia real y trascendente? Y en el versículo 12, la imagen que se nos presenta de Dios experimenta una transformación drástica y sorprendente. Yo pues seré como polilla Efraín y como carcoma la casa de Judá. ¿Qué nos revela esta inusual comparación? Esto es una imagen que nos habla de una destrucción interna y gradual, que actuó de manera silenciosa pero implacable. La polilla y carcoma no atacan desde el exterior con estruendo, sino que se introducen subrepticiamente y consumen la estructura misma desde dentro hacia afuera. Dios ya no se presenta aquí únicamente como un juez externo que dicta sentencia, sino como una fuerza que desintegra el tejido mismo de la nación debido a la corrosión de su propia corrupción espiritual. Un deterioro, como usted describe, que avanza de manera silenciosa, pero con una determinación implacable. Y ante esta sombría realidad, en el versículo 13, Efraín y Judá intentan buscar desesperadamente ayuda en potencias terrenales como Asiria y en un misterioso rey Jareb. ¿Por qué resulta completamente inútil esta búsqueda de auxilio externo? Buscar refugio y soluciones en potencias terrenales, en recursos puramente humanos y finitos, cuando se ha abandonado la fuente misma de toda ayuda y sanación, que es Dios, resulta ser una vana ilusión. Ya veo. El rey Jareb, cuya identidad exacta se ha perdido en los anales de la historia, representa aquí cualquier poder o figura terrenal en la que se deposita una confianza que solo le corresponde a lo divino. Ningún rey humano tiene el poder de sanar una herida espiritual profunda, de curar la llaga causada por la infidelidad a la alianza sagrada. La solución verdadera no se encuentra en fuentes externas cuando la raíz del problema reside en la relación quebrantada con Dios. Es como buscar desesperadamente un parche superficial para una herida que requiere una cirugía profunda. Es como buscar afanosamente un paliativo momentáneo para un malestar profundo, sin abordar la causa fundamental que lo origina. Y la imagen de Dios vuelve a transformarse de manera impactante en el versículo 14. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. ¿Qué aspecto esencial del carácter divino se enfatiza de manera particular en esta nueva comparación? Aquí se subraya el poder irresistible de Dios, su justicia ineludible que no puede ser burlada ni evadida. El león y el cachorro de león son depredadores poderosos que arrebatan a su presa con una fuerza tal que nadie puede oponerse ni rescatarla. Esta imagen enfatiza la inevitabilidad del juicio divino, la imposibilidad de escapar de las consecuencias de las propias acciones cuando éstas contravienen la voluntad de Dios. Una fuerza, como usted describe, poderosa e imparable, ante la cual toda resistencia resulta fútil. Y finalmente, en el versículo 15, Dios mismo declara con una mezcla de firmeza y anhelo: Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Qué rayo de esperanza podemos vislumbrar en estas últimas palabras de este pasaje? A pesar de la severidad del juicio que ha sido anunciado a lo largo de este capítulo, estas palabras finales revelan una última oportunidad, un resquicio de esperanza para el arrepentimiento genuino y la eventual restauración. Dios, en su soberanía, se retira, por así decirlo, esperando pacientemente que en medio de su angustia y tribulación el pueblo finalmente reconozca la profundidad de su pecado y vuelva a buscar su rostro con un corazón humilde y contrito. Es un llamado final a la humildad y al reconocimiento de la necesidad fundamental de Dios en sus vidas. Un momento crucial, sin duda, en el que la decisión libre del pueblo determinará su destino futuro. Al escuchar estas palabras, al analizar estas imágenes tan vívidas y poderosas, uno no puede evitar sentir una profunda conexión con la experiencia humana a lo largo de la historia. Estas dinámicas de orgullo desmedido, de infidelidad a los principios fundamentales, de la búsqueda de soluciones superficiales a problemas profundos y el anhelo latente de reconciliación resuenan con una fuerza sorprendente en nuestro propio tiempo y en nuestras propias vidas. Así es. Las preguntas fundamentales que el profeta Oseas plantea en este texto son eternas y trascienden las barreras del tiempo y la cultura. ¿En qué o en quién depositamos verdaderamente nuestra confianza? ¿A qué dioses, ya sean antiguos o modernos, rendimos culto con nuestras acciones y prioridades? ¿Somos capaces de reconocer nuestras propias faltas con una sinceridad profunda y transformadora? La urgencia de llamado a la reflexión personal y al examen de conciencia que encontramos en este pasaje bíblico sigue siendo tan relevante y apremiante hoy como lo fue hace siglos. Y es precisamente en este punto de profunda reflexión, querido oyente, donde la figura trascendental de Jesucristo se alza con una luz transformadora
que ilumina todo el panorama. Él es la manifestación suprema del amor incondicional y la justicia perfecta de Dios, aquel que vino al mundo no solo a señalar la realidad del pecado en nuestras vidas, sino fundamentalmente a ofrecer un camino de redención completo y una reconciliación genuina con el Padre Celestial, que va mucho más allá del juicio descrito en estas antiguas líneas del libro de Oseas. Jesucristo representa la puerta abierta de par en par para todos aquellos que humildemente reconocen su profunda necesidad de perdón y anhelan una nueva relación, restaurada y plena, con Dios. Su sacrificio supremo en la cruz del Calvario pagó el precio completo por todos nuestros pecados, ofreciéndonos la inmerecida posibilidad de una vida transformada por su gracia, una existencia llena de esperanza firme y de una paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento humano. Por eso, en este instante de profunda introspección al que nos ha conducido este pasaje ancestral y lleno de sabiduría, te extendemos una invitación sincera a considerar la urgente necesidad de un encuentro personal y transformador con Jesucristo. Él es quien tiene el poder de sanar las heridas más profundas de tu corazón, de llenar los vacíos existenciales que puedas sentir y de ofrecerte una vida con un propósito claro, un significado eterno y una esperanza inquebrantable. Y considerando este profundo análisis al que juntos hemos arribado, nos dirigimos directamente a ti, querido oyente, que nos has acompañado en esta inmersión. ¿Qué aspectos específicos de tu propia vida sientes en este momento que requieren una revisión honesta y sincera, a la luz de la verdad y del amor incondicional que Jesucristo ofrece abundantemente? Te animamos desde lo más profundo de nuestro ser a explorar esta pregunta crucial en la intimidad de tu propio corazón y a permitir que la respuesta te guíe hacia la plenitud que solo Él puede brindar. Con un corazón profundamente agradecido por la atención que nos has brindado en esta inmersión profunda en las Escrituras, me despido de ti con un abrazo fraternal y lleno de esperanza desde esta tierra chilena. Que esta reflexión haya sido de profunda edificación para tu vida y que la semilla de la verdad plantada hoy pueda germinar en tu corazón, llevándote a experimentar la plenitud que solo se encuentra en el amor de Jesucristo. Y recuerda siempre, la invitación a explorar la fe transformadora en Él permanece abierta para ti. Hasta nuestro próximo encuentro.